Así que bueno, primero que nada saludarles, agradecerles, gracias por la bendición que me dan de poder compartir con ustedes la palabra del Señor y estar juntos y estar recorriendo esta carrera, ¿no? Este camino que el Señor nos regala de ir transitando por esta tierra. Y yo quiero ir directamente primero a la palabra, después me voy a tomar algún tiempito para hacer alguna introducción, pero quiero que leamos juntos en el libro de Romanos, el libro de Romanos, y que vayamos al casi el final, el capítulo 12 del libro de los Romanos. Yo voy a hacer una lectura salteada, eh, desde el capítulo 12 al capítulo 15, algunos versículos salteados. Yo sé que ahí los puedo llegar a complicar si me van a poner los textos bíblicos, pero yo voy a hacer del capítulo 12 la lectura de un versículo solo del 12, un versículo del 13 y unos tres versículos del capítulo 15 de Romanos. Es decir, Romanos, a esta es la altura donde empiezo a marear absolutamente a todos, pero es Romanos capítulo 12, voy a leer el versículo 21, después del capítulo 13 voy a leer nada más que el versículo 11, y después capítulo 14 voy a hacer nada más que la lectura del 22, y del capítulo 15 ya lo hago más fácil porque hago tres versículos seguidos, que es el 4, el 5 y el 6. Ya llega el momento de confusión total, donde ya nadie sabe qué vamos a hacer ni leer, pero como Alejandro la otra vez también dio la referencia de volver a la, a la lectura, ¿no? de la Biblia, el que tiene la Biblia común, si la abre así, en las dos carillas están todos los versículos que yo voy a leer. Entonces el que tiene esa posibilidad la encuentra enseguida, y el que es más tecnológico puede pasar rapidito, ¿no? de versículo en versículo. Entonces comienzo por el primero que les dije, que es el capítulo 12, el versículo 21, que es el final casi del capítulo. Dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Voy al capítulo 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, ya que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Capítulo 14, 22 dice: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y el 15 del 4 al 6 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en esta hora yo te doy las gracias, como decía recién, Señor, por la bendición de poder expresar en palabras lo que tu palabra nos manifiesta, Señor, para nuestra bendición, para nuestra consolación, para nuestro espíritu, para poder traer firmeza a cada uno de nosotros. En esta hora pido que tu Espíritu Santo nos bendiga, que tengamos un tiempo y una administración especial por medio de lo que tienes tú preparado para nosotros, Señor. Que tu palabra pueda venir y pueda entrar en nuestro corazón, en nuestra persona, que sea impactada tu palabra en nuestro corazón, que sea impactada, Señor, que tu Espíritu haga la obra en nosotros para poder hacer de nosotros una persona diferente día en día hasta el momento en que estemos en tu presencia. Que nos des bendición en esta hora y que ministres al corazón. Gracias, Padre, por esta hora y por esta bendición que nos das, por estar en tu casa y bendecirte en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy amable, gracias. Como les decía, Alejandro me trajo a la reflexión con lo de la escritura, ¿no? Y Leo lo había mencionado antes, de volver, ¿no? a tener la escritura escrita y poder leerla.
en la semana hablábamos con Estela, en un momento surgió eso en nosotros la charla de qué era la mejor forma de recibir instrucción. Entonces, este me decía, no, a mí es totalmente diferente cuando uno lee algo que cuando uno puede escuchar algo o cuando uno puede eh, tener escrito y la lectura escrita del papel produce en uno un recordar, un aprender diferente. Entonces, pensando en eso y hablando en eso, yo le decía, bueno, pero quizás sea la época donde nosotros vinimos, ¿no? Al conocimiento, o cómo en nuestro tiempo fuimos creciendo y a nosotros nos cuesta quizás que un medio electrónico pueda tener la misma forma porque nos adaptamos conociéndolo con algún tiempo. La charla iba por ese lado, ¿no? Fue un poquitito por ahí. Pero viniendo esto mismo, se me dio por recordar y también me hizo llamar la atención cuando Alejandro dijo, bueno, porque a veces nos pasa que vamos a algún texto y no lo encontramos. Y yo me vino a la mente que cuando era un poquito más joven me pasaba eso en los primeros años de estar en la congregación, que no encontraba los libros de la escritura rápidamente. Y yo solo alguna vez se los conté que como siempre me había gustado mucho el fútbol, había hecho de los libros del Nuevo Testamento como como un equipo de fútbol, ¿no? Para yo recordarlo mentalmente, porque de otra forma no me quedaba. Entonces traté de armar como los libros del Nuevo Testamento. Recordemos que la escritura, ¿no? La palabra de Dios tiene eh, una, un primer compendio de libros que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está conformado por 27 entre cartas o que nosotros podemos llamarles cartas, escrituras o libros diferentes escritos por distintas personas, inspirados todos por el Espíritu de Dios, pero forman esos 27 libros y a veces era complicado. Entonces yo, como me gustaba mucho el fútbol, armé una secuencia que algunos se acordarán alguna vez de un equipo de fútbol. El equipo de fútbol son 11, acá eran 27, a mí me complicaba un poco la situación de poder hacer ese armado del equipo. Pero lo que había hecho en su momento fue decir, bueno, los primeros uno siempre se acuerda porque se reiteran los evangelios, ¿no? Que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los evangelios y uno más o menos eso lo tiene. A mí en la mente me quedaba que después de eso estaba el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es como que viene el relato histórico después de esos cuatro evangelios, entonces eso siempre me iba a acordar y no sé por qué yo sabía que me iba a acordar de que Romanos venía y después venían primera y segunda de Corintios. Eso medio como que lo tenía medio fácil. Y ahí es a donde arrancaba mi equipo, donde yo lo tenía Gálatas al arco, hacía un fondo de tres, que era Efesios, Filipenses, Colosenses, y en el medio eran las 5T, porque eran todos los libros de T que eran todos en el medio, ¿no? Eran esos cinco que uno no sabía dónde se ubicaban. Es como que anticipaba algo de lo que era el seleccionado argentino último, ¿no? Con esos medios que no se sabía, que son esos cinco de Tesalonicenses, primera y segunda, Timoteo y Tito, teniendo a Filimón Hebreos con dos en la parte de adelante, y Santiago era el técnico. Entonces, esa era la estructura mía, ¿no? De cómo viene armado. Y después me acordaba de los que seguían, porque los que seguían los recordaba. No voy a caer en el chiste sencillo de que cuando fueron a la tumba llegó primero este, eh, Pedro, o primero llegó Juan y después lo esperó a Pedro porque Pedro tenía tercera y Juan no tenía segunda. No voy a hacer ese chiste, sino que los libros que seguían yo me los acuerdo porque son esos que vienen. Pedro, que es primera y segunda, y atrás vienen, porque es una más, que viene Juan, que tiene primera, segunda y tercera. ¿No? Ese era el esquema. Y después el último me iba a acordar porque era Judas, que es súper chiquita, que está solito, y después viene Apocalipsis, que era el final. Esa siempre fue la estructura que yo tuve en mi mente para aprender. Yo sé que esto no pega con algo que sea espiritual, ¿no? Pero es la forma donde yo encontré cómo encontrar esos libros. Y después leyendo un poco uno analiza o uno se puso a pensar, me acuerdo que en aquel momento yo pensaba y decía, bueno, ¿por qué están ordenados como están? Porque es algo que también a mí me complicaba, porque uno cuando está acostumbrado a leer o a leer un libro, y nosotros sabemos que la Biblia es un libro en sí mismo, y siempre los libros tienen una correlación, tienen una etapa
de comienzo y que va a tener una hilación. Y muchas veces esa hilación tiene que ver con el tiempo. Pero la escritura no está armada pensando en que esos libros tengan una relación en tiempo. Por eso es que cuando uno la comienza a leer o comienza desde el principio, no va a haber una relación de cuándo fue escrito cada una de las cosas, sino que tiene un ordenamiento y ese ordenamiento fue dado. En este caso, quizás sea hasta otra forma de poder acordarse los libros del Nuevo Testamento, en la estructura de cómo fue armado nuestro Nuevo Testamento, en el centro, si ustedes se fijan, ese centro que yo armé de ese equipo que estaba armado casi de fútbol, en su mayoría son cartas escritas por Pablo. Y la escritura fue armada así porque en el centro, cuando hicieron ese armado, se pusieron las cartas escritas por Paulo o Paulina, como algunos lo llaman, ahí en el centro, ¿no? Dejando los evangelios, el libro de los Hechos, pero a partir de ahí comienzan las cartas de Pablo, quizás en la escritura separado la de Hebreos, porque no se da una certeza de la autoría, entonces está separada eh, por si es o no es de Pablo. Pero todas en el centro del Nuevo Testamento están las cartas de Pablo. Y están en un ordenamiento que tiene que ver cuando Pablo escribe a un grupo de personas o a un lugar en particular, y después vienen las cartas que él escribió a personas. Por eso que en el ordenamiento están desde lugares, y al principio arranca, ¿no? Romanos, Corinto, que son lugares, ¿no? Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, y después a las personas. Y ese ordenamiento viene de las que tienen más texto a las que tienen menos texto. ¿No? Entonces, yo que elegí en el día de hoy, Romanos, en ordenamiento sería la carta más larga escrita por Pablo y la primera que tenemos de las cartas de Pablo. Sigo haciendo un lío bárbaro, ¿no? Que sigo mezclando cosas. Ya arranqué mezclado con el texto y ahora estoy mezclando con lo que... Pero aquí voy. Tomamos el libro más largo que Pablo escribió, que es el libro de los Romanos. Para muchos teólogos quizás el libro por excelencia de la escritura por todo el contexto y todo el bagaje eh, teológico que Pablo expresa en la carta de los romanos. Porque cuando le escribe a los romanos, cuando le escribe, le está escribiendo a una iglesia que todavía él no había ido, no había estado él en Roma. Pero le escribe, dicen los eruditos, que está escribiendo desde Corinto y después de pasar por ciertas circunstancias que él pasa en Corinto y le escribe a los romanos, pero que nunca había estado, pero en la escritura del libro en general, el libro más largo que tenemos en la escritura en el Nuevo Testamento de estas cartas escritas por Pablo hacia lugares, es como general, como línea argumental del libro, la justificación de la fe, ¿no? El centro del libro emana sobre nuestra fe, sobre lo que creemos. Cuando llega a estos últimos capítulos, del 12 al 15, y antes de ir ya de lleno a la despedida y el final del libro, después de haber desarrollado ya una serie muy profunda de temas muy profundos que ustedes recordarán en la propia escritura, y al que no lo desafío a que pueda leerlo, estos 16 capítulos del libro, que ya les digo, ahí estarían leyendo como quizás de las de Pablo el libro más grande. Es decir, ¿a qué voy con esto? El que dice, bueno, quiero hacer un libro rápido, acuérdense, van a la escritura, al Nuevo Testamento, y buscan
de atrás para adelante y van a venir los más cortitos primero. Entonces ahí, sí, el que tiene ese deseo de lectura rápida dice, bueno, voy hoy y hoy agarro a Judas, ¿no? Agarro a Judas y sé que lo puedo leer en un momento. Pero en algún otro momento venimos y tomamos este libro. Y yo, si puedo ayudar en esta parte a centrarlos en estos capítulos, mi desafío es desafiarlos a que busquen desde el primero del capítulo de Romanos para poder releer y llegar a esta parte. Pero fíjense, en los textos que leímos, el primer versículo que leímos tiene que ver con un campo de batalla para nosotros, para los creyentes, un campo de batalla. Eh, bueno, no les dije, y antes de meterme en lo del campo de batalla, que de la escritura del Nuevo Testamento, ya por un defecto profesional, más del 50% de la escritura es escrita por Pablo en el Nuevo Testamento. Y son 8 los que en total escriben en distintos libros, pero el que más escribe, si tomamos el libro de Hebreos dentro de Pablo, es 14 de esos 27 están escritos por Pablo. Pero yendo a esto que decía del primer versículo que leímos, que es este campo de batalla. Déjenme traer, cuando uno se viene viejo, tiene recuerdos de cosas del pasado y yo cada vez me voy teniendo más recuerdos de cosas del pasado. Y recuerdo que este versículo particular del capítulo 12, versículo 21 del libro de los Romanos, estábamos en un viaje que habíamos ido en aquel momento un grupo de jóvenes, entre los cuales me encontraba, a Chile. No recuerdo bien por una cuestión de mi memoria que no tiene todo un compendio de claridad, pero habíamos ido en ese momento en Viña del Mar, que es una ciudad costera de Chile. Y estábamos caminando, recuerdo, por la costanera, que tiene una costanera muy, muy bonita. eh, Recuerdo que uno de los participantes del grupo no le gustaba tomar sol y nosotros era pleno mediodía y caminando bajo el sol, esas cosas que pasan cuando uno sale en grupo y tiene que adaptarse a ciertas circunstancias que pasan. Y en un momento llegamos a un lugar, es un lugar donde hay muchas olas y rocas, y en una roca estaba grabado este versículo. Decía, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y decía RO de Romanos 12:21. Fue el momento donde a mí este versículo, quizás yo no recuerdo si lo había leído antes o no, pero para mí hizo una llamada de atención el leer en esa piedra y hasta el día de hoy recuerdo ese momento en el medio de un recuerdo que quizás los que estuvieron y ahora están ahí, quizás, o que la tengo aquí, quizás se acuerden o no, o vieron que a veces eso pasa, uno hace más énfasis en algo y otras personas en otras cosas. Pero a mí eso me quedó grabado, como estaba grabado en esa roca, quedó ese texto para mí. Y el vencer, el no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, es todo un campo de batalla y un desafío para el creyente. El vivir una vida en la búsqueda de desarrollar el hacer el bien, sabiendo que hay una lucha contra el mal, pero el saber que las armas y las herramientas que vamos a tomar son las del bien, sin importar lo duro de la batalla, sin importar el saber si nosotros personalmente vamos a poder librar la batalla, sino que la comprensión de que hay una batalla que ya está ganada, que esa batalla ya ha sido ganada y nosotros somos parte del ejército que está luchando, tomando las armas que tienen que ver con la verdad, que tienen que ver con los valores, que tiene que ver con lo que se tiene que hacer, sin importar lo duro que sea esa lucha y no tomar otras armas, en el tiempo en que todos, mientras desarrollamos lo cotidiano de nuestra vida, nos toma encontrarnos en situaciones de tomar ciertos atajos o ciertas herramientas que pueden ser más fáciles o más aparentemente certeras en cuanto a una batalla que uno tiene frente a otro.
Cuando hay una lucha, uno entiende que algo que es más contundente es más fácil que algo no contundente. Pienso en una batalla, pienso en una pelea, pienso en una discusión, y uno, si utiliza herramientas que no tienen que ver con la verdad, va a entender que, en primer lugar, eso va a tener mayor eficacia. Pero la Escritura, cuando dice no seas vencido de eso, nos está desafiando a que vayamos un paso más allá y nos mantengamos en el bien y la verdad. En las decisiones, en las circunstancias, no tomemos el atajo, sino mantenernos en lo que son los deberes. Recuerden que ese texto viene con deberes cristianos y hay una lista tremenda que mencionamos la vez pasada de cosas que el capítulo 12 nos habla para terminar en este texto. No te aferres, no tomes otras armas que no sean el buscar la verdad, que no sean el buscar el bien, el esforzarte, el quedarte con esas armas, porque de esa manera, teniendo que no seas vencido de lo que está mal, sino vence con el bien el mal. Es un texto central de desafío, de batalla de nosotros como cristianos, mientras recorremos el camino cristiano. Ahora, cuando salto al capítulo siguiente, que voy al capítulo 13 y en el versículo 11, el resumen del 11 dice, y esto, y ese y esto viene unido de todo lo que va a estar atrás, que tiene que ver la escritura en el libro de Romanos, ahí nos empieza a mostrar sobre los que pueden llegar a tener tendencias débiles y ser fuertes en cuanto a la fe. Entonces hace todo un desarrollo que tiene que ver con situaciones, como tiene que ver la alimentación. También menciona sobre la autoridad, al principio del capítulo, sobre el estar bajo autoridad y las autoridades, y que toda autoridad es puesta con Dios. Hace todo ese desarrollo de mostrar de todo eso en estos capítulos, y cuando llega al final, dice, y esto, referenciándose, entonces dice, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Fíjense esta unión. Primero, conocemos bien el texto en el Antiguo Testamento cuando nos menciona el entendido de los tiempos. Y podríamos tomarnos todo un desafío de analizar los tiempos y el analizar las circunstancias o pensar en lo que es el tiempo y cómo el tiempo varía, ¿no? De lo que es antes de empezar el servicio a ahora, y que ya pasó ese tiempo y no podemos volver. Entonces podríamos analizar eso, lo que significa el pasar del tiempo, pero acá nos dice, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño. Yo sé que la otra vez alguien, no me recuerdo quién mencionó, ¿no? Lo que es cuando alguien se levanta o las formas que hay de levantarse del sueño, ¿no? Cuando uno se levanta en la mañana, todos somos diferentes en el arranque, ¿no? No sé cómo será sus propios amaneceres o cómo se despiertan. Sé que muchas veces hay distintas formas en cómo nos despertamos, o depende como el cansancio que tenemos, o si hemos descansado bien, o qué ha pasado con nuestro sueño, o muchas veces nos despertamos alterados por una situación. No sé si alguna vez les pasó que pasa algo o alguna circunstancia, y uno se despierta y es como que no, como que es inmediato ese despertarse, ¿no? Como que pasó algo o escuchó un ruido fuerte o una circunstancia y uno se despierta inmediatamente, e inmediatamente está como despierto. Y otras veces que no, que son esos días que uno no puede separarlos, no puede abrir los ojos. No sé si les ha pasado que no hay forma, no hay forma de abrir los ojos, y es muy lento el proceso de estar con todos los sentidos en orden, ¿no? Iba a decir patitos en fila, pero iba a ser, no, pero aquí no sé si acá les conté eso, ¿no? Que aquí es muy común verlos cruzar, pero bueno, aprendimos que no son patos. Luis nos enseñó que la mayoría que veíamos no eran patos, ¿no? Son ocas, pero bueno, eso fue un aprendizaje pero van en fila, ¿no? En orden. Ahora, el despertarse
Acá en la escritura yo, cuando lo leo este 13:11, para mí es ese punto de inflexión. Recuerdan que una vez les mencioné y les hablé sobre lo que significa el punto de inflexión. Mucho se usa en nosotros por un defecto profesional en economía, usamos cuándo se encuentra ese punto, cuándo se encuentra el punto donde algo que tiene una tendencia, que está teniendo una tendencia que uno lo puede ver en un gráfico, quizás bajando o subiendo, hay un momento donde se menciona el punto de inflexión, es decir, el momento donde esa curva o esa tendencia cambia de sentido. Entonces deja de ser, si estaba en un sentido ascendente, empieza a tener un sentido descendente. O si estaba en un sentido descendente, empieza a formar una curva como para elevarse, pero hay un punto, hay un determinado momento donde cambia el sentido, eh, donde eso deja de tener la tendencia que veíamos que venía tendiendo, ¿no? A donde iba, a donde estaba yendo. Yo acá encuentro en el 13:11 ese punto de inflexión, porque dice, conociendo el tiempo, que esa es hora de levantarnos del sueño, como si alguien tomara, iba a ser agresivo la imagen porque hice así y pensé en alguien agarrando de las solapas a alguien, ¿no? Bien esa imagen, y es una imagen fuerte, ¿no? En el sentido de tomar a alguien, pero cuando hay algo, digamos, no, salgo de las solapas y lo tomo de los hombros, o simplemente la mirada firme sobre algo diciendo, es hora, es hora de levantarnos del sueño, es hora de ese punto de inflexión, de ese cambio, de ese llegar al momento en darnos cuenta, pero de darnos cuenta de qué. Es hora, dice, de darnos cuenta que está más cerca la salvación de lo que estaba antes. De darnos cuenta de que cada minuto que pasa estamos más cerca de la meta. Cada minuto es hora de darnos cuenta que cada minuto que pasa estoy más cerca de la eternidad. Cada minuto que está pasando cuando doy vuelta para atrás, veo que estoy más cerca de aquel que pagó un precio de vida eterna para mi vida. Estoy más cerca. Entonces es importante que cada uno de nosotros encontremos ese punto de inflexión rápidamente. Pablo aquí les está hablando a creyentes, porque les está diciendo, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de cuando creímos, del momento en que tomamos una decisión. Y ese punto de inflexión hace que nosotros cambiemos la curva, pero en este caso puede haber en el trayecto de la vida, cuando se analizan esto, se ve que hay vaivenes. Pero uno cuando analiza un gráfico trata de alejarse en el tiempo para ver la tendencia y encontrar dónde ha sido ese punto. Y ese punto muchas veces tiene que ver con distintos temas, con distintas circunstancias, que como creyentes nos va moldeando el Señor a su palabra. Pero tenemos que encontrar esos momentos de inflexión para poder cambiar y buscar la dirección que el Señor quiere para nuestra vida, pasando de situaciones de debilidad a fortaleza espiritual. Déjenme que les comparta en este momento, antes de meternos en el texto, o primero vamos al texto. 14:22 dice, ¿tienes tu fe? El texto ya el capítulo 14. Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Cuando llega esta parte del texto, y el texto es, recuerden, el colorario de cuando viene hablando de los débiles y los fuertes en la fe, específicamente yo recuerdo hace un par de meses atrás cuando les mencioné y les hablé sobre la fe, toqué este texto entre los textos de la fe. Y aquí, cuando les mencioné este texto, dije que para mí era muy importante en cómo lo mencionaba, porque ese texto, como lo presenta Pablo en 14:22 de Romanos, les dice, tienes tu fe, no es transferible. La fe que cada uno de nosotros tenemos no es transferible
sino que esa fe la tenemos que tener delante de Dios, que esa creencia personal nuestra la tenemos que tener delante de Dios, con certeza, con convicción personal delante de Dios. ¿En qué creemos? ¿En qué estamos esperando? Y dice la Escritura en el texto que vamos a ser bienaventurados con eso que creemos, si eso que creemos nos trae a salvación. Es decir, que lo que creemos está ratificado porque estamos creyendo lo que la Escritura nos manifiesta que debemos creer. Porque si no, podemos estar en el hecho de estar creyendo cosas no ratificadas por la palabra de Dios. Entonces, estamos creyendo en cosas que nos traen a condenación. Por eso que la Escritura dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Porque puede haber personas que digan creer algo y que cuando con sus actos no están creyendo lo que hacen, no lo hacen con convicción. No hay una convicción. Entonces ni siquiera aprueban lo que dicen estar creyendo. Pero la creencia es el creer con convicción. Y el creer con convicción trae vida eterna cuando creemos en las bondades, en las bendiciones, en lo que la Escritura nos dice que no tiene que estar afirmada nuestra creencia. Entonces, ¿tienes tu fe? Es la pregunta. Y pensando en esto, nosotras días leía, hace unas semanas atrás, leí un texto que me llamó mucho la atención, lo escribió un pastor, de algo que después, buscando en internet, vieron como a veces uno ve algo que le gusta y lo empieza a buscar y hoy en día tenemos la herramienta de información con tanta información y lo encontré que estaba ya en muchos lugares escritos este texto que este pastor lo mencionaba como una ilustración. Y me llamó la atención y traté de buscar si existía el video original de lo que este pastor comentaba. Y sí encontré el video original de una grabación que fue hecha en el año 99, al final de 1999, al entrar en el nuevo siglo. Y fue muy interesante y se las quiero compartir rápidamente. Algunos quizás la hayan escuchado o la hayan leído, porque ya les digo, fue muy, muy general el compartirlo. Pero este pastor contaba que un predicador aquí en los Estados Unidos, un predicador muy, muy reconocido ya en sus últimos años de ministerio, fue invitado al lugar donde había comenzado, donde había sido su casa natal y sus primeros pasos en la fe, a ser homenajeado, a ser honrado. Entonces fue invitado en la ciudad de Charlotte, que es aquí en un estado hacia el sur de donde nosotros estamos viviendo, a poder recibir esos honores de parte de todos los pastores y congregaciones. Por todo el ministerio que él había desarrollado. Ya en ese entonces tenía unos 82 años. Y, y él cuando le dan la palabra, al final, después de mucho tiempo de felicitarlo y le dan premios y lo honran, y le dan la posibilidad de hablar, él al hablar trae a ilustración en ese mensaje, recordando una situación que él había leído muchos años atrás sobre una situación que le había pasado al científico Albert Einstein, que es uno de los científicos quizás más importantes o más reconocidos o entre los principales científicos, ¿no? Que por lo menos la humanidad haya conocido. Y él contaba que una vez leyó sobre él que estaba haciendo un viaje en tren desde Princeton, que es una universidad donde él daba clases, que está aquí en el estado donde nosotros estamos viviendo, y venía para Nueva York, es decir, venía en tren para aquí. Y cuando estaba en ese tren, pasa el guarda, ¿no? El que iba pidiendo a ver si todos tenían boletos, y cuando llega a él y le pide el boleto, él comienza a buscar el boleto y se da cuenta que no lo encuentra. Entonces, no sé si tendría saco y busca en los internos, no sé si le pasó alguna vez situación, no así de estar en algo medio que... Entonces él dice que empezó a buscar por todos lados
y no lo encontraba, pero el guarda lo reconoció y le dijo, no, pero doctor, usted no tiene que, no, no se preocupe, no se preocupe. Yo a usted lo conozco, sé que usted sacó el boleto, no, no se va a subir usted al tren sin boleto, despreocúpese, yo a usted lo conozco, despreocúpese. Y el guarda siguió su camino, no buscando picar los boletos o hacer la verificación. Pero Albert Einstein siguió buscando. Pasó el guarda nuevamente, después de unos 20 minutos, relata, y pasa nuevamente por el vagón y lo ve que él estaba arrodillado, buscando debajo de los asientos. Cuando leía esto me acordaba, Darío se va a acordar, una vez nos pasó en un tren con Darío alguien por debajo de los asientos, pero era otro tren, otra circunstancia que no lo voy a mencionar. Pero Albert Einstein estaba en el piso buscando y el guarda le vuelve a decir, doctor, por favor, yo a usted lo conozco, yo sé que usted no tiene que andar buscando el boleto. Estoy seguro que usted lo hizo. Entonces, dice que el doctor Einstein le dice, no, no, lo mira y le dice, joven, yo sé quién soy, pero no sé para dónde estoy yendo. Es decir, él estaba buscando el boleto porque ya no sé, estaba en los años, no sabía, no recordaba para dónde estaba yendo. Entonces, eh, este predicador, hablando sobre esto, les dijo a la audiencia, ven que tengo un traje nuevo, les dijo en aquel momento. Lo compré para esta ocasión. Les dijo, ¿no? Mis hijos ya con la edad me dicen que ya no estoy, eh, que no soy tan cuidadoso con la vestimenta, entonces traté de comprar este traje para esta ocasión. Y el predicador, después de contar esta historia, les dice, y también sé que con este mismo traje que me ven, antes de enterrarme, ¿no? Este mismo traje que ustedes ven, yo lo voy a usar para mi entierro. Y les dice, estoy ya cerca de esa situación. Quizás sean meses, quizás sean años. La historia después dice que vivió muchos años más, pero en realidad lo que él les estaba diciendo ahí, les dijo, ustedes me han honrado con todo lo que me han dicho en esta oportunidad, pero quiero que sepan que yo sé quién soy, pero también sé a dónde voy. Yo sé quién he sido, pero también sé a dónde voy. Y por eso tengo esa libertad y quiero que cuando ustedes recuerden y me vean en ese cajón y vean este traje, no recuerden el traje en sí mismo, sino que recuerden que yo era alguien que cuando estaba en vida pude saber de quién era y a dónde iba. Y eso tiene que ver con lo que nosotros estamos leyendo, con una convicción de dónde estamos, pero a dónde vamos, de en qué lugar estamos y por qué estamos pasando, o por qué circunstancias podemos estar pasando, pero cuál es el destino final, cuál es el lugar al cual nos estamos dirigiendo, cuál es la creencia que tenemos que eso sea certero o no. Recuerden que Romanos nos está hablando de que somos justificados para y por la fe, para alcanzar la vida eterna. Entonces, cuando va al capítulo 15, y en el resumen del inicio del 15, fíjense que en el 4 que leímos dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Recuerden que la escritura, la palabra de Dios, hoy hablé al inicio del Nuevo Testamento, no la primera parte, pero toda la parte anterior es el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento tiene que ver con este versículo 4 cuando Pablo les escribe diciendo, porque todo esto que se escribió antes, todo lo escrito, les dice, para enseñanza se escribió a fin de que la paciencia y el conocimiento, la consolación, la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Él les dice,
que la escritura del Antiguo Testamento, que nos enseña sobre paciencia y consolación, en las escrituras, de las escrituras, tengamos esperanza. Y cuando viene el 5 nos habla, y Él les habla, y nos habla a nosotros. Y ese quizás, y termino con esto, es el anhelo de mi corazón a nosotros como iglesia, como congregación. Dice, pero, el versículo 5 dice del 15, pero el Dios de la paciencia y de la consolación. Ya no la escritura dada por Dios, que fue el basamento y la fortaleza de esperanza de ellos, sino Pablo cuando escribe dice, no solamente la escritura dada por Dios, que nos dio la enseñanza de lo que es paciencia y consolación, sino el Dios de la paciencia y la consolación. El Dios de la paciencia y la consolación. Y acá da algo que, por eso les digo como iglesia que podamos lograr esto. Os den vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús. Es decir, que ese Dios de paciencia y consolación nos dé un mismo sentir en Cristo Jesús. Y dice, unánimes, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense esta unión del 15, el entender que la escritura es, es consuelo, es paciencia, es consolación y paciencia. Que esa escritura, ese Dios de la Escritura ha sido revelado por medio de Jesucristo y es el Dios que da paciencia y consolación, sin importar en qué situación es ese punto de inflexión, sin importar cuál es la carrera, sin importar cuáles son los vaivenes, sino la tendencia que tiene que ir a comprender, a que entendamos que estamos en una carrera hacia la vida eterna, que comprendamos que nuestra fe tiene que ser la convicción de que tenemos el gozo puesto por delante nuestro, el alcanzar la meta ganada por Cristo en la cruz, dejado ahí nuestro pecado, dejado ahí nuestra angustia, nuestro dolor, nuestra preocupación y el diario vivir delante de Él, que es el Dios que da paz, que es el Dios que da consuelo, que es el Dios que puede hacer algo sobrenatural sobre nosotros, humanos, mortales, pecadores, que puede transformar porque creemos en ese Dios que abre las puertas para eternidad. Dios permita que como iglesia, como congregación, como grupo, como pequeño grupo que somos, podamos lograr de impactar entre nosotros el llegar a tener, de estar unánimes, de tener una voz, de poder transcurrir por las dificultades con paciencia y con consolación de nuestro Dios, porque Él, como cantábamos, es nuestra paz. Y como cantaban las damas, que cuando sea pasada lista podamos responder a nuestro nombre. Cuando sea pasada lista estemos ahí presentes para decir aquí estoy, porque los libros se abrirán y allí estarán los que han creído. Y que está a esta apertura que Dios hace del regalo de creer en la vida eterna y que nos ha anotado en ese libro de la vida, el cual será abierto para darnos cabida a estar en eternidad para con nuestro Salvador, para con nuestro Dios. Sea una realidad en nosotros y nos una a una voz como congregación, como iglesia, siguiendo a ese Dios de paz. Padre, yo te doy las gracias por esta mañana, por el privilegio de compartir, de hablar, de predicar tu palabra. Señor, yo hay algo que no puedo lograr, que no puedo hacer, que mi persona, mi humanidad no puede hacer. Pero sí hay algo que tu espíritu, tu palabra, puede hacer en cada uno de los que aquí estamos, de los que estamos escuchando, de los que podemos oír en esta mañana tu voz. Que tu palabra pueda penetrar en nuestro corazón, en nuestra alma, pueda llegar a lo más íntimo de cada uno de nosotros, pueda transformar, pueda hacer en las áreas que estemos teniendo necesidad ese punto de inflexión, ese cambio, ese encontrar que nos despertemos, que nos demos cuenta, que podamos mirar con los ojos espirituales, que podamos tomar
de las armas que tienen que ver con la verdad, con la certeza de usar las armas debidas, las armas que son del bien, los valores que son del bien. Luchar frente a lo que es oculto contra la maldad, pero luchar con esas armas. Señor, estar dispuestos a creer y confesar esa creencia y que esa creencia en lo que creemos nos dé convicción de no condenarnos en lo que creemos porque está reafirmado en tu palabra. Tú que eres el Dios de la consolación y la paciencia. Ven a nosotros en esta hora y danos paz, danos bendición y que podamos tener, al ser abiertos los libros y estar, Señor, en tu presencia cuando vengas a buscarnos. Señor, en esta hora en que hemos de celebrar y continuar celebrando en este culto, lo que implica el recordar lo que hiciste por nosotros y también recordar que vienes por nosotros. Permítenos disfrutar de este tiempo especial, donde sabemos que estamos transitando simplemente por esta tierra, pero vamos camino a nuestro Salvador, el que pagó un precio de sangre por nosotros y nos dio de ese Dios que es consuelo, de ese Dios que es paz. Te doy las gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Continuamos en el servicio y que el Señor les bendiga grandemente en todo, les pueda dar consuelo, les pueda dar bendición, les pueda dar paz. Los amamos y les enviamos un caluroso abrazo, un saludo, los amamos en el Señor.